Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es Padres al Día. El tema de hoy, el tema del momento, un temón. Vamos a hablar de cómo podemos prevenir el acoso escolar. Y para esto vamos a ver, por favor, esta placa que nos dice cuánto sigue. El acoso escolar o bullying es la conducta de persecución física y o psicológica que realiza un estudiante contra otro de forma negativa, continua e intencionada. No es un incidente aislado, es un patrón de comportamiento. La Convención sobre los Derechos del Niño señala que todos los niños tienen derecho a una educación y a estar protegidos contra todas las formas de violencia física o mental, lesiones o abusos. El acoso no es una excepción. Y para hablar de esto, invitamos a una especialista. Ella es especialista en derechos del niño y es oficial de protección de UNICEF. Recibimos a nuestra invitada, la abogada Andrea Cid. Hola Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Bueno, buenas tardes. Gracias Viviana por la invitación y realmente hablar de este tema es un placer. Por más que el tema no es un placer, sí, el poder dar herramientas a los padres para que estas situaciones, como bien decías al comienzo, sean prevenibles. Cualquier tema es mucho mejor prevenir que atender. Claro. Entonces, más sobre todo en el tema del acoso, poder conversar y poder tener pautas o herramientas que nos ayuden a detectar el acoso, tanto de los padres de las víctimas como de los victimarios. Claro. Todos tenemos un rol importante, no solo padres, sino toda persona adulta. Tenemos un rol muy importante en este proceso de educación. Bueno, y qué importante lo que dijiste, porque cuando hablamos de bullying, uno piensa solamente en el niño, en la víctima, ¿verdad? El niño o niña víctima. Sin embargo, el victimario también es un niño, es un adolescente y también necesita un tratamiento y también se tiene que saber por qué reacciona de esa manera. Entonces, ¿cómo desde la casa uno podría prevenir esto? Porque muchas veces dicen, bueno, se puede pensar, bueno, pero es afuera, es en el colegio, es no sé dónde, no estoy yo. ¿Qué herramientas podemos darle a nuestros hijos? La verdad que este tema es súper importante porque esto no es algo como un medicamento que tomo cuando me duele la cabeza y tomo una pastilla y me soluciona el problema. Sí. Todo el tema del acoso o cualquier otro tipo de violencia, voy a aprovechar y hablar de no solamente el acoso, sino cualquier tipo de violencia, debe ser algo que se trabaja con pautas que uno tiene que tener con el niño desde el momento en que nace. Nunca subestimemos las capacidades de los niños. Entonces, como yo siempre digo, el crear un espacio de conversación, el crear estas costumbres de escuchar y de hablar, claro que es la pauta o es lo mejor que te puedo decir para el caso de acoso. Pero si uno no lo creó en la casa, es muy difícil que justo cuando está sucediendo una situación como esta, el niño se sienta en la comodidad de sentarse y hablar. Entonces, por eso es muy importante que como padres o como adultos que estamos al cuidado de niños, tengamos muy presente de que esto que hacemos cuando son pequeños, sentarnos a leer un cuento y preguntarle al niño qué siente cuando escucha el cuento, cómo se siente con lo que le contaron, estamos creando este espacio de conversación que cuando sean más grandes, cada vez va a ser más difícil crear esa conversación, pero que si nosotros lo fuimos dando con pequeños actos después es más fácil. Eso por un lado, pero obviamente sobre todo es escuchar a nuestros hijos, es escuchar al niño, la verdad que el rol del adulto es un rol activo permanente. Tenemos que estar muy atentos de estos pequeños detalles, el perder el interés por ir al colegio, el no querer compartir, el estar mucho tiempo queriendo estar aislado de otros niños, que obviamente son síntomas que también en un adolescente que no está sufriendo acoso también los va a tener. O sea, no seamos ajenos a eso. Por eso si me prende una luz de alarma, bueno, el poder conversar, está pasando algo, ¿cómo te sentís?
Son algunos tips, ¿verdad? O sea, no hay una ciencia exacta que diga, pero creo que son herramientas que como padres podemos ir aplicando. Bueno, nosotros vamos a hacer un corte, pero a la vuelta quiero que... Este programa está preparado, tenemos todo un tema a desarrollar, tenemos materiales buenísimos, pero yo ya quiero saber qué hay que decirle a los hijos cuando viene y dice: mi compañerito me empujó, me pega siempre, me saca la merienda, no sé qué. ¿Qué le decimos? Si le pegó, le decimos: pegale más fuerte vos, o le decimos habla con él o anda. ¿Qué le decimos? Bueno, a la vuelta nos va a contar nuestra invitada. Volvemos ya. Bueno, seguimos el programa, realmente comenzamos ahora, ¿verdad?, a hablar bien de este tema, que es cómo nosotros podemos prevenir el acoso escolar. ¿Qué herramientas podemos darle a nuestros hijos? Nuestra invitada ya nos dijo, la abogada Andrea Cid, nos dijo en un inicio, bueno, la comunicación, el hablar con los hijos, pero eso hay que hacer desde chiquititos, tener ese tiempo, porque después cuando es adolescente, cuando tenga 10 años, 11 años, querer que se sienta a hablar contigo, si eso no cultivaste, te va a costar más. No digo que sea imposible, pero va a costar más. Pero yo le pregunté algo, ¿verdad? ¿Qué le decimos? Viene tu hijo y dice: no me quiero ir al colegio porque dependiendo de la edad que tenga, me saca el recreo, o me empuja, o me pegan, o qué sé yo. ¿Qué le decimos, Andrea? Ante todo, contar hasta 10. Cuando tu hijo viene y te dice una situación, desde que te saca la merienda o desde que le pegaron o desde que lo humillaron. Sí. Hoy también las redes sociales cumplen. Muchas veces no es algo directo, sí, sino es a través de un mensaje que lo perjudicó mucho, ¿verdad? Sí. Ante todo, como padres, contar hasta 10 y saber que eso que vamos a escuchar capaz no es lo que queremos escuchar, pero que tenemos que escucharlo con cara de póker, para que el niño no se asuste y pueda contarnos lo que siente, y nosotros en esa escucha no juzgar, no presumir lo que pasó y no empezar a opinar. Qué difícil. Súper difícil. Tenés que calmar la fiera. Por eso dije contar hasta 10, sí, tomarse un café y volver. Sí. O sea, darse ese momento, porque ese va a ser el momento clave en este proceso. El poder escuchar al niño, el poder saber cómo él se siente, por qué se siente así. Y uno como padre en ese momento no juzgar, no decir esto que vos decías, lo empujo, o si te pegó, sí, pegale más fuerte, sí, o si escribirle a vos un mensaje, no. Claro. ¿Verdad? Ahí uno tiene que entender que es una situación que la va a tener que acompañar, el hijo tiene que sentir esa seguridad que si contó, el padre o la madre o la persona a quien le cuente es su referente. Y le va a apoyar. Y le va a apoyar, que él siente esa seguridad, porque el acoso lo que hace es crear inseguridades. Y nosotros como adultos le tenemos que dar seguridades. Claro, hago un paréntesis acá. Lo ideal es que venga y que cuente, claro, pero muchas veces ni cuentan, ¿verdad? Esa ya es otra pregunta, cómo descubrir. Pero bueno, vino y te contó que contamos hasta 10, tomamos un tecito, agua. Vamos a hablar con nuestro hijo. Lo escuchamos, entendemos qué es la situación que está pasando, y como hoy, por eso digo que un programa no alcanza, pero como hoy vamos a hablar del acoso escolar, entonces acá hay un factor muy importante que es la escuela, que es ese espacio. Entonces es decirle al niño: bueno, voy a ir a hablar con tu maestra, voy a ver qué pasa, y entonces ahí poder conversar con la maestra qué planes se van a seguir a partir de ese momento. Porque muy bien ustedes decían al principio del programa, el acoso escolar, hay víctima y hay victimario, ¿sí? Y ambos en estas situaciones son niños, y ambos están dando luces de alerta. La persona que está recibiendo el acoso, porque como bien decían en la primera placa, el acoso no es un acto en un momento y que desapareció, es algo continuo. Si no, no es acoso, sino es una situación específica. Sí. Pero el acoso es algo que se viene dando, que es reiterativo. Entonces es hablar con el colegio, ver qué está pasando, por qué se están dando estas situaciones. Capaz el colegio está empezando a tomar medidas, y si no, cuáles van a ser, poder trabajar
Paraguay en ese sentido es un país que tiene los protocolos muy bien hechos a nivel de educación. Entonces es viendo qué herramientas de esos protocolos en cada situación se pueden dar. Y así como el niño víctima, ¿verdad? También el niño victimario. O sea, como padres, porque nos puede tocar cualquiera de las dos situaciones. Claro, entonces, si somos padres de la víctima, es esto. Si somos padres del victimario, es lo mismo. Es escuchar a nuestro hijo, porque a veces ese niño que parece el más fuerte, el que más tiene amigos, capaz él está haciendo bullying, pero es una luz de alerta a una situación que no sabemos que está viviendo y que se puede estar dando. Y como padres podemos, a veces no nos damos cuenta, pero, y voy a poner un ejemplo. Sí. Por ejemplo, yo voy por la calle y voy diciendo, soy mamá, voy manejando, mi hijo va atrás y voy diciendo, gorda, correte, fulano, movete. Voy diciendo groserías todo el momento en el auto. Ese chico, porque cada niño absorbe, yo digo siempre, los niños son esponjas, cada uno lo absorbe diferente. Entonces, eso mismo puede ser que ese niño crea que el hablarle así a las personas está bien. Su propia madre lo está haciendo. Entonces, por ahí le estamos juzgando a un niño de una situación que él la está viendo como algo normal. Entonces, por eso digo, el trabajo que podamos hacer con la escuela de visualizar el por qué se llega a esas situaciones, ¿verdad? Este es un ejemplo como muy sencillo. Obviamente el acoso escolar tiene situaciones muy, muy graves, como tiene situaciones sencillas. Pero como todo, si las tomamos a tiempo, pueden ser situaciones que se pueden atender rápidamente. Si las dejamos en el tiempo es cuando esto puede crear situaciones mucho más graves. Claro. Bueno, y justamente para prevenir todo esto que estamos hablando en este programa del acoso escolar, y tenemos este primer material que queremos compartir. Las características del acoso. Por lo general se identifica con 3 características: intención, repetición y poder. Un acosador tiene la intención de causar dolor, ya sea a través del daño físico, de palabras o comportamientos hirientes, y lo hace de manera repetida. Los niños que acosan a otros suelen tener una posición de poder, por ejemplo, ser más grandes, fuertes o considerados populares. Es así realmente, pero justamente a mí me preocupa mucho cuando hablamos, porque es tal cual como dice la placa, ¿verdad? Hay 3 cuestiones básicas, que es intención, daño, poder, y que generalmente se dan en un grupo de chicos que son o más grandes, justamente tienen poder, o los más queridos en el colegio, más populares, ¿verdad? Pero no es siempre así. No siempre se da así. Y las redes sociales en ese sentido han venido a quebrar eso. Porque muchas veces el bullying se da justamente de gente de que en el colegio o abiertamente no se anima a hacer eso, pero sí se anima por las redes sociales. El anonimato. El anonimato que da la red social, el poder hacerlo desde esa privacidad que tengo yo con mi celular, que como siempre digo, esa privacidad es absolutamente la peor mentira que hemos creado, claro, porque cualquier cosa que todo el mundo se entera, ¿verdad? Claro. Entonces, hoy en día el acoso escolar también empieza a cambiar ese formato, porque no se da solo en las horas de aula, sino que muchas veces se da fuera de... Y por eso es que está siendo como más complicado o más difícil justamente para los maestros trabajarlo, porque muchas de estas cosas se dan fuera del aula. Claro. Sí, en el ámbito de los amigos de la escuela, pero fuera del aula. Claro, y además también da vergüenza. El que recibe ese acoso tiene vergüenza de contar y de decir y de contarle a alguien que no sepa, ¿verdad? Y se burlan de él, lo maltratan, y cuando se anima a salir de su cascarón y le dice a la persona que tiene más confianza, que a lo mejor son sus padres o una amiga, un amigo, qué sé yo, alguien, ahí es más vulnerable. Entonces depende mucho de la otra persona, qué le va a decir, cómo le va a decir. Por supuesto, y por eso yo te decía la importancia de trabajar con todos nuestros hijos, para acoso o para lo que sea, la importancia de conversar con nuestros hijos, de empoderar a cada uno de estos niños,
de que la importancia de sentirse bien en todos los aspectos, porque, bueno, hoy nos toca esto, a mí me toca mucho hablar también de todo lo que es abuso o acoso sexual, y yo siempre digo, si yo no me siento segura de que lo que me están haciendo está mal, no lo voy a decir. Claro. En un país en donde tenemos más de 400 embarazos en niñas menores de 14 años. Sí. Quiere decir que esa niña nunca supo que estaba mal. Entonces, en estos temas donde hay violencia en general, lo mejor que podemos hacer es crear estos círculos de confianza con nuestros hijos y en darle la confianza a nuestros hijos de que cuando algo les empieza a sentir desagradable, que sepan que lo pueden decir y que no se tienen que sentir mal. O sea, uno en la vida en general, sea niño o sea adulto, no tiene que estar con cosas que le hacen sentirse mal, ¿verdad? Entonces, por eso yo decía la importancia de poder prevenir. Yo creo que hoy el tema de que estemos en un programa hablando de esto es un gran avance. Antes esto no se hablaba. Y mucha gente a mí me dice, siempre hubo bullying. Sí, ¿y qué consecuencias tiene hoy? Hoy tenemos una sociedad, y perdónenme, muy violenta en muchos aspectos. Cualquiera de nosotros que esté en el tránsito se puede dar cuenta que somos una sociedad altamente violenta. No podemos dar el paso. Creemos que si paso primero soy mejor. Entonces, pongamos un freno y empecemos a ver de que esto conversar, el poder quebrar estas situaciones nos llevan a tener como conversaciones y un ambiente más seguro, ¿verdad? Menos violento. Así mismo. Bueno, tenemos este otro material que queremos compartir que habla del acoso y las consecuencias que pueden tener en los niños. El acoso puede tener consecuencias perjudiciales y duraderas en los niños. Además de posibles consecuencias físicas, puede ocasionar problemas emocionales y de salud mental, como depresión o ansiedad, que pueden derivar en el abuso de sustancias o empeorar el rendimiento en la escuela. Bueno, de vuelta totalmente de acuerdo. O sea, claro que sí, un niño que siente que el espacio donde más seguro debe sentirse es la casa y la escuela. Y cuando uno está en un lugar y está incómodo, y vuelvo al tema de las redes sociales, ¿por qué? Porque decíamos, el acoso, si se daría solo en la escuela y uno llegara a la casa y se sintiera que terminó, pero sabe que agarra el teléfono y probablemente lo sigue viendo, ¿verdad? Entonces, claro, esa situación de incomodidad, esta situación de no poder contar lo que me pasa porque estoy amenazado, por algún lado tengo que escapar. Y el cuerpo escapa por la depresión, por la ansiedad. Obviamente el abuso o el uso de sustancias son alternativas. Entonces, por eso decíamos, prevenir, trabajar. Yo quiero dejar mensajes en positivo. Sí. ¿Por qué quiero dejar mensajes en positivo? Porque muchas veces tenemos tanto miedo a lo malo que nos olvidamos de todo lo bueno. ¿Verdad? Entonces, el mensaje en positivo es crear espacios de diálogo, no tengamos miedo a hablar, aunque las primeras veces, como siempre, sepamos, ay, no quiero más hablar, no importa. Sí. Ese crear, ese insistir, es el poder hablar, ese poder saber cómo te estás sintiendo y sí, tener muchas luces de alerta que sepamos que nos llevan a querer saber. Y cuando nuestro hijo no nos habla, acerquémonos al colegio, hablemos con las maestras, digamos, nos está llamando la atención el bajo rendimiento que está teniendo en la escuela, o me llama la atención que ha perdido el interés por venir a la escuela. No siempre es por bullying, por supuesto que no, pero también acercar y darle esas herramientas a los profesores, porque a veces puede el profesor estar muy ajeno a lo que está sucediendo y ahí poder tener una estrategia de intervención hacia un caso. Perfecto. Bueno, vamos a seguir hablando a la vuelta del corte, cuáles son los signos que uno puede detectar en los chicos, porque lastimosamente el bullying lleva hasta el suicidio. Y muchas veces vemos a estas familias y dicen, pero ni nos dimos cuenta. O sea, ¿qué pasa? ¿No le miramos, no atendemos a nuestros hijos o realmente pueden estar camuflando perfectamente una situación terrible como es el bullying porque no se animan a contar? A la vuelta del corte.
Continuamos hablando con nuestra invitada este tema tan interesante, importante, urgente de tratar, que es el acoso escolar. Tenemos este siguiente material. Por favor, vamos a ver. Los signos de que su hijo puede ser víctima de acoso escolar. Marcas físicas, miedo de ir a la escuela, ansiedad, nervios o estado de alerta. Tiene pocos amigos. Su ropa, dispositivos electrónicos u otras pertenencias se pierden o aparecen rotos. Pide dinero con frecuencia. Empeora su rendimiento escolar. Se queja de dolor de cabeza, de estómago o de otras molestias físicas. No duerme bien y tiene pesadillas. Está agresivo o tiene arrebatos de ira. Bueno, yo creo que fue muy clara la placa y yo siempre a veces le digo a muchos padres que como saben, me preguntan, yo siempre digo lo mismo, cuando vos estás ante una situación de estrés, en tu trabajo, en el momento que estés viviendo, ¿qué te pasa? Y me descompongo. Bueno, en los niños es exactamente lo mismo. El acoso escolar es una situación de estrés extremo. Entonces, a cada niño le puede dar muy distinto, pero estaba muy bien lo que decía la placa. Cuando un niño cambia muy de repente sus hábitos, ¿verdad? El tema de esto que decíamos, no quiere más sociabilizar, un niño que normalmente era muy de sociabilizar, no quiere conversar, se irrita muy fácilmente. Entonces, todas estas son luces de alarma. No quiere decir tampoco que está recibiendo, pero que son luces de alarma y como decíamos, hablarlo con él, hablarlo con la profesora también porque uno está preocupado, porque estas situaciones se están dando. Son las herramientas que tenemos, ¿verdad? El poder estar muy atentos a estos cambios que pueden darse por muchos motivos, pero que generalmente están asociados a una situación de estrés muy fuerte. Andrea, ¿cómo podemos hablar de esto en las diferentes edades de los hijos? O sea, cuando son chiquititos y van a la escuela, al colegio, son chiquititos, voy a decir, no va a haber nadie que le haga, pero puede haber ya, ¿verdad? Sí, Entonces, claro que sí. ¿Cómo podemos hablarle antes que suceda para que sepan cómo reaccionar en el momento? ¿Cómo le decimos? Yo creo que en ambos casos, víctima y victimario, porque tenemos que hablar con los dos. Tenés razón. ¿Verdad? Entonces siempre es cómo te sentirías vos en el lugar del otro, sobre todo al que es victimario. Claro. Y no ver las cosas como algo simpático. A veces somos permisivos en estas situaciones, ¿verdad? Entonces lo vemos como algo simpático, inclusive hasta cuando nos cuentan que esto está pasando, nos reímos, ay, son cosas de chicos. No minimizarlos. No minimizar, entonces, para ambos lados. Sí. No minimizar si el chico se siente mal porque le están diciendo algo por su experiencia física, por su forma de ser, a los chicos que son muy estudiosos porque son demasiado estudiosos, al que no le gusta tomar ya cuando son más grandes. Entonces, no minimizar y respetar eso. Y al que es victimario, el entender que hay que ponerse siempre, y esto sirve en la vida para todo, en el lugar del otro. ¿Verdad? Como a mí me gustaría que se me diga eso, a mí me gustaría sentir eso. Entonces, esas son como algunas de las pautas que no importa la edad. Obviamente, cuando es chico, le hacemos ver a lo que a su edad puede entender y hacerlo. Ahora, hay que ser realista que muchos padres apoyan muchas de estas situaciones. Vos lo dijiste en algún momento del programa, al decir, si te pegan, vos pegás más fuerte. Sobre todo cuando son varones, ¿verdad? Sí. Vos hacelo más. No, porque le estamos enseñando a reaccionar desmedidamente y no a medir que un problema se debe uno conversar, hablar. Entonces, para eso hay autoridades en los colegios, para eso está el maestro. O sea, la justicia por mano propia no sirve ni cuando uno es niño ni cuando uno es grande. Entonces, uno educa. Uno educa desde temprana edad, lo mismo que les decía, uno educa a crear un espacio de conversación desde la lectura de un cuento. Entonces, también en esto tenemos que educarnos, ¿verdad? De que la justicia por mano propia no existe, de que uno tiene en una sociedad herramientas que tiene que usarlas, y en el ámbito escolar son los maestros y el acercarnos a las personas adultas para que puedan trabajarlo. ¿Puede haber
un chico, adolescente o una persona que esté recibiendo bullying constantemente y como no se anima a contar, es como que los padres no se dan cuenta? Sí, claro que sí. Creo que es el mayor de los casos. El mayor de los casos, porque normalmente el bullying, acuérdense que se da bajo amenazas. Claro. La amenaza no es solamente el bullying que recibe por que le pegan o algo, sino la amenaza, si contás, te pego doble, claro, o cuestiones así, o quién te va a creer a vos porque yo soy tal cosa. Entonces sí, claro que se puede dar. Por eso las luces de alarma son a veces lo que primero podemos ver más que la conversación per se. Entonces sí se puede dar. Pero sí o sí va a haber algún signo, ¿verdad? Es muy difícil que no haya habido nada, es muy difícil. Entonces sí hay que estar atentos, por eso digo, tampoco ahora vamos a pensar que todo esto pasa, claro, porque también hay muchas cosas que van muy acorde a la edad. Sí. El adolescente por sí cambia sus hábitos, sí, entonces, pero bueno, cambió hábitos. Una reunión con la profesora, al preguntarle cómo lo ve en la escuela, si ve que también en la escuela el chico está solo en los recreos, un chico que siempre estaba con un grupo. Entonces la maestra también puede, a través de esta conversación que le da al padre, también ver más qué está pasando, ¿verdad? Ya, perfecto. Bueno, veamos entonces ahora este siguiente material que tiene mucho que ver con todo lo que estamos hablando. Claves para actuar desde la prevención. Entender, ponerse en su lugar para comprenderlo. Para ello es muy importante comunicarnos, conectar, participar de su realidad observando y jugando un papel tan activo como ellos consideren. Estar pendiente de las señales. Actuar sin alarmarse, pero buscando soluciones eficaces, sobre todo recurriendo a expertos en la materia, comenzando por el profesorado y el personal del colegio. Sí, por eso decíamos, ser padres no es un rol fácil y nos implica muchas veces tener en cuenta muchos factores. Pero sí es importante esto de que cuando nuestros hijos, sea por el tema que sea, se acercan a conversar con nosotros, tener esa capacidad de escuchar, de no juzgar, de no dar por un hecho cosas que por ahí no son así. Entonces sí tenemos, y el buscar ayuda. Que por ejemplo no dar por hecho cosas que no son así. Ponernos un ejemplo. Por ejemplo, cuando mi hijo viene y dice, bueno, mi compañerito me estira el pelo, todos los días me estira el pelo. Eso es bullying. No, eso puede ser un niño que le gusta a su compañerita y no sabe cómo demostrarlo y vas estirándole el pelo. ¿Verdad? No necesariamente, ahora también tenemos poco la tendencia de que todo es bullying. Claro. Entonces también hay que tener en cuenta eso. También el hecho de que, por ejemplo, cuando un niño dice me pegaron, ¿verdad? Y lo cuenta por ahí en la mesa, saltar. ¿Y vos le pegaste más fuerte? No. O sea, no reaccionemos. Escuchemos cómo pasó, por qué pasó, hablemos con él, démosle la seguridad de que pueden contar con nosotros y no enojarnos. Porque si un niño viene a contarnos algo y el padre o la madre le dice, ¿y le pegaste? No. ¿Cómo no le va? O sea, nunca nos va a volver a contar. Jamás, porque otra vez nosotros no le dimos esa seguridad. Que por supuesto nosotros a veces, como yo, nos sale, ¿verdad? O sea, tenemos un instinto de proteger a nuestros hijos. Entonces, por eso decíamos al comienzo, contar hasta 10, tomarnos el té, tratar de que sea en un momento por ahí, si hay otros hijos, que podamos conversar solos con él. Esto es algo por ahí que a veces no tenemos en cuenta, pero a veces también sucede que, por ejemplo, el hermano menor, ¿verdad? Y tiene otros hermanos. ¿Y quién es? Y decime porque ya le voy a ir a pegar. Entonces, claro, el chico tiene mucho miedo de decir eso. Entonces, también buscar los espacios de que podamos tener conversaciones solo con ese hijo, no dar participación a toda familia, algo que no nos contó, no contarle a toda la familia, al grupo de padres, ya poner en el chat de los padres, a mi hijo le están haciendo bullying. Saquemos el pie del acelerador, tratemos de averiguar qué pasa, como siempre digo, hablar primero con la maestra, ver qué respuesta nos da la maestra para después, y siempre estos temas creo que hay que trabajarlos en la privacidad y en la confianza, porque hay que crear esos vínculos de confianza.
Bueno, estamos aprendiendo muchísimo con nuestra invitada, la abogada Andrea Cid. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos ya. Estamos hablando con nuestra invitada. Ella es la abogada Andrea Cid, es especialista en derechos del niño y es oficial de protección de UNICEF. Nuestro tema, ¿cómo podemos prevenir el acoso escolar? Hasta ahora estamos hablando, porque falta la parte de prevención que vamos a hablar después. Pero estamos hablando de qué hacer, cómo reaccionar cuando el hijo viene a contarnos o cuando no nos cuenta, pero sospechamos que está pasando algo. Y ahora vamos a ponernos a mirar qué pasa con el chico que es el victimario. Y vamos a ver este material, por favor. ¿Qué puede haber detrás de un niño que acosa a otro? Es importante recordar que no es un niño malo, sino que puede estar tratando de exteriorizar algo. Muchas veces los niños que acosan necesitan atención o simplemente están tratando de lidiar con emociones complicadas. En algunos casos, a su vez, son víctimas o testigos de la violencia en su hogar o comunidad. Es así. El niño, sobre todo cuando hablamos de acoso escolar, estamos hablando de dos niños. Entonces, ambos tienen situaciones que hay que escuchar. Hay que escuchar al niño víctima, pero que hay que trabajar con el niño que realiza esta situación de bullying, ¿verdad? Porque normalmente esto no se da porque sí. Hay algo detrás que hay que saber qué es, ¿verdad? Y poder trabajarlo. Como decíamos en algún momento, hace unos momentos, podemos pensar que puede pasar de que tenga padres que vean como simpático que su hijo sea el líder y confundan el liderazgo con algo negativo, porque sabemos hay líderes muy positivos, pero también hay líderes negativos. Entonces, confundir y creer que ser el que se burla de los compañeros, el que puede decirle a otro burro, no sé, o lo que sea, como que lo ven, claro, él es el que hace. No, señor, eso también está tan mal como pegar, porque a veces el acoso la gente lo asocia a lo físico. Y yo les puedo decir que hay mucho más acoso psicológico que físico. Cada vez hay menos el físico, porque el físico es el más fácil de atender. Porque le veo la marca, porque se le perdió un pedazo de pelo. Y para los profesores también el físico. El psicológico es el más difícil. Y el de las redes es el más difícil aún. Entonces, es muy importante trabajarlo, y ahí sí el colegio tiene un rol muy fundamental, porque tiene que trabajar con los padres de estos chicos, de entender por qué se está dando esta situación y que tiene que haber una intervención inmediata. Esto no es algo que se puede dejar para más adelante. Cuando una situación de acoso, acá ya no puedo hablar de prevención, cuando una situación de acoso ya se detectó, la intervención es inmediata. Ahí sí no hay otras situaciones. Antes hablábamos de todo lo que como padres podemos hacer para prevenir. En un caso de acoso, la intervención es inmediata. Ya, perfecto. Y veamos este siguiente material que dice, ¿qué podemos hacer si nuestro hijo es el acosador? A ver. ¿Qué puede hacer si su hijo acosa a otros? Fomente la comunicación. Entender por qué está actuando así le ayudará a saber cómo ayudarlo. Si le cuesta explicar su comportamiento, puede acudir con un profesional. Háblele sobre las formas constructivas de reaccionar. Anímelo a ponerse en los zapatos del otro e imaginar qué ha podido sentir la víctima del acoso. Obsérvese usted mismo. Es común que los niños que acosan estén imitando lo que ven en casa. Hágale ver las consecuencias de lo que hace de forma adecuada y no violenta. Anímelo a disculparse con sus compañeros.
Todo acto tiene una consecuencia y muchas veces dejamos de lado las consecuencias de los actos justificando que son niños. Y no importa que sean niños, todo acto tiene una consecuencia. Si yo le rompo la cabeza a mi muñeca, la consecuencia es que tengo muñecas sin cabeza. No es ir a comprar otra muñeca que tenga cabeza, sino me quedo con la muñeca sin cabeza. Entonces, el hecho de que los niños crezcan conociendo que todo acto tiene una consecuencia, nos lleva a una sociedad adulta también comprensiva de esa situación. Entonces, a mí me parece muy importante lo que decía la placa, en el sentido de yo como padre poder trabajar hablamos mucho de las conversaciones, pero también hablar de las consecuencias que tienen mis actos, y por eso el pedir perdón es una consecuencia, ¿verdad? Pero muchas veces los propios padres no tienen esa capacidad. Entonces hay que ver la posibilidad, y por eso decía la intervención de los colegios, en el sentido de la ayuda profesional, porque a veces somos los padres los que debemos primero entender esta situación, claro, de lo que implica no ponerse en el lugar del otro, cómo tener una conversación pacífica, no es algo que todos tengamos esas herramientas, ¿verdad? Entonces a veces no está mal ir a buscar y pedir ayuda y ver cómo poder hacerlo. Entonces, eso es otro programa, pero cómo romper los mitos, que ir al psicólogo no quiere decir siempre que yo tengo un problema psicológico, sino que me dé herramientas para poder estar en una mejor armonía con mis hijos, o cómo tener mejores conversaciones con ellos. Algunos hemos tenido la posibilidad de capacitarnos en eso, pero eso no hay un libro que venga innato, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es muy importante, pero sí podemos dar como herramienta a todos los que están viendo el programa la importancia de trabajar con nuestros hijos, que todo acto tiene consecuencias. Y ahí vean como muchos padres me dicen, este tema de los derechos, pero todos los derechos también están asociados, ¿verdad?, a los que son los deberes. No hay un derecho sin un deber. Entonces, estamos muy acostumbrados a hablar de los derechos de los niños, que están muy bien y que se tienen que cumplir, pero también hablemos de los deberes. Y esos deberes van desde que son pequeños. ¿Jugaste con tus juguetes? Ordená. Ahí está, tengo el derecho al juego, pero tiene el deber de ordenar. Entonces, esto va a ir creciendo con la edad. Es lo mismo que todo. O sea, pero si no creamos desde pequeños, después no digo que no se puede, pero es más difícil. Incluso yo conozco casos en que la mamá o los papás de ambos se pelearon. O sea, el niño que sufrió acoso y entonces van por ahí y terminan peleándose y es un lío mayor. Por eso digo, muchas veces las herramientas de los adultos no las tenemos y tenemos que saber entender y pedir apoyo cuando necesitamos. El apoyo puede ser el maestro, el apoyo puede ser el personal directivo del colegio o un apoyo ya particular con personal capacitado para esto. O sea, el apoyo, pero sí muchas veces, y sé que se da muchísimo. El año pasado tuvimos el Ministerio de Educación tuvo más de 500 denuncias de acoso. Imagínense, denuncias, o sea, casos que ya se concretaron como acoso. O sea, es una realidad de nuestros niños, es una realidad que se vive en aula. Entonces, es un tema que hay que seguir conversándolo. Entonces, felicitarles realmente porque pongan esto como tema y porque hay que crear espacios de conversación también en esto para todos poder saber cómo poder realizar mejores conversaciones, estas luces de alarma. O sea, realmente quiero felicitarles por el enfoque que le han dado al programa, porque creo que es lo que todos necesitamos, ¿verdad? Muchísimas gracias por esa felicitación. Nosotros agradecemos tu presencia aquí. Y el tema también es que como antes, siempre hubo acoso, pero antes el acoso estaba como que era normal, no, pero que si le pega, que pegue más fuerte, se va a hacer hombre. O si no, si era una mujer, y no te metas nomás con esa que te tratan mal o lo que sea. Entonces, era la manera de solucionar el tema. Y esos niños que recibieron eso, hoy son los padres. Entonces, cambió el tema, porque ahora se habla mucho de los derechos del niño
como decías, los deberes también. Se habla mucho del acoso, hay acoso por todos lados, entonces los padres no sabemos cómo reaccionar, no tenemos nuestros hijos ya van a saber con sus hijos, posiblemente, y nosotros estamos aprendiendo. Sí, y también es que han cambiado muchas situaciones, ¿verdad? O sea, la sociedad de consumo que hoy tenemos no es la que nos tocó a nosotros. Entonces, hoy los temas de acoso también variaron. Hay algunos que son iguales, pero hay muchos que son diferentes. Los mecanismos de acoso han variado. Entonces, yo siempre digo, podemos comparar, pero hasta cierto punto. Y esto que vos decías recién, y ahí voy a traer una situación específica que me tocó. Decimos, bueno, yo tuve en mi época, no sé, a mí me hacían y qué sé yo. Y muchos chicos que hoy son los acosadores, sus padres fueron víctimas de acoso. Y hoy están como motivando estas situaciones porque no quieren que le pase, que sean acosados. Sí, podría darse por ese tema, pero yo más lo veo, es lo mismo que cuando trabajamos el tema de educar sin violencia, que el pegar no educa, ¿verdad? Hay mucha gente que me dice, a mí me pegaron. Sí, puede ser que no tuviste ninguna consecuencia, pero también vemos mucha gente que no es capaz de tener una entrevista de trabajo mirándote a los ojos. Cierto. Porque no tiene esa capacidad, porque no creó ese... Entonces, no digamos que no creó, que no dejó secuelas. Es muy difícil hablar de eso, es muy difícil medirlo, hasta por estudio es muy difícil, pero está comprobado que deja secuelas. Claro. Entonces, yo creo que sí, que poder conversar, que el poder tomar en cuenta las luces de alerta que podamos tener. Y sobre todo esto, no tener miedo de hablar de los temas. O sea, si a nuestros hijos le estamos inculcando que no tengan miedo de hablar con nosotros, tampoco nosotros tener miedo de hablar este tema con gente que nos pueda ayudar. Me encanta, Andrea. Hacemos un pequeño corte, volvemos enseguidita. Bueno, parte final de nuestro programa, nuestra invitada, la abogada Andrea Cid, ella es especialista en derechos del niño y oficial de protección de UNICEF. Nosotros estamos como Padres al Día en todas las redes sociales y recibimos muchos mensajes y muchas consultas. Entonces ahora ponemos estas consultas y nuestra invitada va a responderlas. Vamos con esta primera pregunta, por favor. ¿Cómo se recomienda que actúen los padres de la víctima de acoso escolar o los docentes si los padres del acosador lo defienden o lo justifican? Bueno, esto creo que lo hablamos bastante. Es normal que yo asuma un rol de defender a mi hijo, porque soy el padre o la madre o la persona encargada del cuidado. Entonces, es con conversaciones en positivo. Acá no estamos juzgando, no somos jueces, no penalizamos, pero es mostrar que esta situación se está dando y esto que hablamos, ponernos en el zapato del otro. O sea, cómo se sentiría si fuese a su hijo al que pasa estas situaciones. Claro. Y como decíamos, en la intervención inmediata, o sea, si el colegio ya tiene comprobada la situación, bueno, por favor, tiene que intervenir y muchas veces la intervención, si no se da, bueno, el MEC tiene todo un protocolo para ver qué medidas tomar para que esto no siga dándose, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, creo que lo mejor que podemos hacer es eso. Perfecto. Vamos con la siguiente consulta. ¿A quién deben informar los padres primeramente ante un caso de acoso escolar? Bueno, sin duda que al colegio, al lugar donde se está dando el acoso, para conversar y para entender por qué se está dando, cómo se está dando, porque por ahí el niño lo está percibiendo de una forma, pero no está viendo otro factor. Entonces, sin lugar a dudas, la maestra como primera medida, los directivos del colegio y acompañar ese proceso. Perfecto. Vamos con la tercera preguntita. ¿De qué forma se procede si un niño avisa que un compañero sufre acoso escolar, pero la víctima lo niega por miedo? Bueno, ahí se trabajan con el grupo.
eso no lo tocamos, pero muchas veces cuando se está visualizando una situación de un posible acoso o confirmado, es trabajar también como el grupo, la clase lo ve, lo va viendo, lo trabaja. Entonces muchas veces no es necesario decir quién es la víctima, pero sí trabajarlo a nivel de todos los compañeros. Y cuando todos los compañeros empiezan a decir, no, eso está feo, ¿a vos te gustaría que no me gustaría? Entonces también nadie quiere sentirse el diferente en el grupo. Entonces muchas veces es el grupo el que ayuda. Por eso todas estas herramientas que el Ministerio de Educación está aplicando, que son muy fuertes en prevención, pero con el propio grupo de jóvenes ayuda muchísimo. Qué interesante eso. O sea, ayuda mucho. Le da las herramientas a los jóvenes, a los niños. Para ¿verdad? que ellos mismos identifiquen y no repitan. Claro, fantástico. Bueno, vamos con esta última pregunta. ¿Se debe hacer un seguimiento de los casos de acoso escolar tras ser resueltos? Siempre se debe dar un seguimiento, nunca se debe dar por hecho que ya terminó la situación, y no solo en esto, en cualquier tipo de situación, porque el seguimiento es el acompañamiento y es nuestro rol diario con nuestros hijos. Claro. O sea que sí, sin lugar a duda. Y esta no es una pregunta que está, pero yo quiero saber cómo hacer después el que es acosador. Se le trata, ¿qué se hace para que no acose, no siga actuando de esa manera? Bueno, ustedes lo decían muy bien en la placa, ¿verdad? El que él asuma las consecuencias de lo que hizo, el que él entienda por qué se estaba dando, y probablemente al saber que esta situación se está dando se pueda trabajar por qué era acosador. Claro. Siempre hay un motivo por el cual es acosador. Entonces, sí, puede el chico reconocer esto que hablábamos, las consecuencias, pedir perdón y ser parte del grupo nuevamente sin ningún tipo de inconveniente. O sea, también quiero decir esto, ¿no? Un chico que es víctima o un chico que es victimario no es la solución cambiar el colegio. Perdónenme, pero esa no es una solución. Primero porque va a ir a otro colegio y va a volver a pasar lo mismo de un lado o del otro. Claro. Y segundo, que en la vida uno no va desechando a la gente. Entonces, aprender a convivir con la diferencia es muy importante. Y es una lección que tenemos que enseñarle a nuestros hijos para que como adultos también lo sepamos hacer. Claro. Y también otra cosa, cuando hablamos de acoso, siempre estamos del lado de la víctima, ¿verdad? Pero es lógico, ¿verdad? Porque obviamente, quien recibe el acoso. Pero es como que rotulamos ya al acosador como una persona mala, como un niño malo, inconscientemente. Mientras estaba haciendo la entrevista me di cuenta de que ese era mi pensamiento. Sí. Entonces es importante hablar de esto porque el acosador tiene muchos problemas, por eso reacciona de esa manera. Sí. Y es importante también el mensaje que damos a nuestros hijos en nuestras casas. Si está habiendo una situación de acoso, y no voy a hablar ni del acosador ni de la víctima, voy a hablar del tercer niño que está en el ámbito del aula y escucha que la madre está todo el día. No entiendo por qué no lo echan, por qué no lo sacan del colegio, cómo a ese chico no lo van a echar del colegio. Yo estoy creando un rechazo automático hacia ese niño, lo cual hace un círculo nuevamente de lo que estábamos hablando desde el inicio. Entonces, qué importante también es como adulto lo que decimos frente a los chicos, ¿verdad? Y como digo, hoy puede irse ese niño y el acoso se puede seguir repitiendo con otro niño o puede cambiar la situación. Entonces, tenemos que aprender a resolver los problemas y convivir con ellos, pero resolver, no convivir en situaciones de acoso, quiero que se me entienda muy bien, sino que ver por qué se dieron, trabajar para que no se den más y entender que podemos seguir conviviendo con los cambios que se tienen que dar, por supuesto. ¿Y eso se logra? Sí, se logra, 100%. O sea, el acosador y el acosado después pueden seguir en el mismo colegio, en el mismo grado, curso, y hasta ser amigos a lo mejor. Sí. Y ya que no haya más ese acoso. Sí, y ahí voy a decir algo que a veces es muy importante entender que también entre las edades que se dan los acosos, las soluciones también son diferentes que cuando los adultos visualizamos las temáticas de los niños. ¿Cómo es eso? Claro, no es lo mismo una temática entre niños de 8 años. Vamos a poner un caso, ¿verdad? Un niño de 8 años que recibe un acoso, después se ve la situación, ellos conversan, el otro le dice que entiende el mal que le hizo, el otro le explica por qué se sentía mal.
Eso es una cosa. Pero los padres muchas veces, que ya nos involucramos, somos más difíciles de perdonar, somos más difíciles y no paramos de decirle a ese niño, pero vos tal vez, pero vos. Entonces, también a veces, por eso digo, son temas que tenemos que trabajar muy bien y entender que tenemos que acompañar a nuestros hijos, estar a su lado, darles seguridad, pero no meternos en la vida diaria de nuestros hijos. O sea, hay límites que también tenemos que respetar. Difícil, pero hay que hacerlo. Y sí. Bueno, nosotros terminamos ya el programa. Queremos agradecerte, Andrea, tu tiempo, toda tu expertise, toda tu experiencia, todo lo que nos estuviste transmitiendo, porque no es solamente contando, sino transmitiendo. De verdad fue fantástico tenerte acá y ver que esto se puede solucionar, que el acoso existió, va a seguir existiendo seguramente, pero depende de nosotros los padres tener esas herramientas, darle esas herramientas a nuestros hijos, y si no las tenemos, bueno, pedir ayuda, que es lo más importante, ¿verdad? No, yo nuevamente agradecerles este espacio, porque el poder hablar de estos temas nos da esta posibilidad, tener herramientas, ¿verdad? Entonces, creo que es muy sano, y voy a usar la palabra muy sano, poder hablar de esto, poder sentirnos en el lugar del otro, poder visualizar situaciones que se pueden ir dando y que sabemos que todos queremos hacer lo mejor para los niños. Entonces, tener esas herramientas para poder hacerlo creo que nos sirve a todos. Así que muchísimas gracias por darnos este espacio. Muchas gracias, y te vamos a invitar para otro programa. Con mucho gusto. Bueno, nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos los que estamos acá haciendo este programa. Y te digo lo que te digo siempre, porque es cierto, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa Padres al Día TV. Fue una realización de Alicante.